artistas virtuosos, algunos de ellos con talentos naturales y otros que vendieron su alma al diablo a cambio de ellos, fama y reconocimiento. En esta ocasión te hablaremos sobre un violinista tan talentoso que en su época la gente especulaba que él había vendido su alma al diablo a cambio de grandes habilidades para tocar el instrumento. Bienvenidos a Paranoia CS, donde la oscuridad es tu única compañía. Niccolò Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova. Fue un revolucionario violinista y compositor italiano que se convirtió en uno de los pilares de la técnica moderna del violín. Paganini no tuvo una infancia como la mayoría de los niños, además de que su padre, Antonio Paganini, lo trató con mano dura, recurriendo a la crueldad al persistir con Niccolò en las actividades musicales y castigándolo severamente con cada equivocación. El pequeño tuvo que enfrentar un fuerte ataque de sarampión que lo dejó muy enfermo, tanto que lo llegaron a dar por muerto. Fue envuelto en una mortaja y casi enterrado prematuramente, y esta enfermedad dejaría a Paganini enfermo por el resto de su vida. Como su genialidad musical surgió a una edad muy temprana, alcanzó las mieles del éxito muy joven, pero con ese éxito vino una vida plagada por el desorden y los abusos. Paganini, con tan solo 16 años, llegó a perder tanto dinero que en varias ocasiones llegó a dejar empeñado su violín para poder cubrir sus deudas de juego, pero al final terminó librándose del vicio y nunca más se acercó a una mesa de apuestas. Niccolò Paganini tocaba con brillantez, embrujaba a los músicos y compositores más experimentados con su estilo virtuoso. Llegó a ser un músico fuera de toda norma. Ahí precisamente nace su leyenda. Paganini era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Ese es el tiempo que la mayoría de músicos tardan en leer 12 notas. También innovó con sus técnicas de memorización. Antes de él, todos los violinistas iban acompañados del programa que debía ser tocado. Paganini, a su vez, acostumbraba simplemente a subirse al palco con su instrumento, sacudiendo su larga cabellera y poniéndose a tocar. Todo el programa estaba grabado en su memoria. Con todo ese talento extraordinario, el virtuoso violinista se convirtió en leyenda. Asociada a la increíble velocidad que alcanzaba cuando tocaba, estaba su apariencia cadavérica, que causaba cierto terror en las personas que tenían miedo de asistir a sus presentaciones. Según una descripción del Castle Blaze en 1831, Paganini medía 1,65 metros de alto. Era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban a líneas largas y sinuosas, de cara muy pálida y rasgos marcados, ojos de águila oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga ondulada que caía sobre sus delgados hombros. No era de extrañar, el hombre vivió toda su vida luchando contra una enfermedad severa que le exigía una dieta rigurosa y muchas horas de sueño. En la época, sin embargo, muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. Cierta vez, durante una presentación en Bélgica, el hombre fue abucheado. Más tarde se descubrió que la causa del rechazo había sido la leyenda sobre su sociedad demoníaca. El propio Paganini relató en una carta que en cierta ocasión, al tocar las variaciones tituladas Las Brujas, un individuo afirmó que no vio nada de sorprendente en su desempeño, pues con toda claridad había visto, mientras Paganini tocaba sus variaciones, al diablo sosteniendo su codo, dirigiendo su brazo y guiando el arco. Incluso describió que este supuesto diablo, vestido de rojo, tenía cuernos entre la cabeza y un rabo entre las piernas. Después de esto, muchos creyeron que aquel individuo había descubierto los secretos de las maravillosas virtudes del violinista Paganini. En esta carta parece comprender todas esas leyendas, diciendo: mi parecido con él era una prueba de mi origen, es decir,
Su apariencia cadavérica era una prueba que él era hijo del diablo. Así, su rostro pálido y largo, con las mejillas hundidas por haber perdido los dientes debido a la enfermedad, los labios delgados y una sonrisa sarcástica, la expresión penetrante de sus ojos, que parecían carbones al rojo vivo, le dieron una apariencia diabólica que llevó a muchos de sus admiradores a circular el rumor de que él era hijo de un demonio. Las personas a menudo se desmayaban si llegaban a ser tocadas por el músico. Una vez, Paganini se vio obligado a publicar cartas de su madre para demostrar que había tenido padres humanos. De cualquier forma, despertaba terror y temor donde quiera que fuera. En París lo llamaron Cagliostro. En Praga le dieron el mote del judío errante original. En Irlanda circuló el rumor de que había llegado hasta esas tierras en el holandés errante. Fue entonces que Paganini decidió encarnar a la leyenda en que lo habían convertido. Siempre utilizaba trajes negros y desalineados para completar su imagen desdeñada, y sus presentaciones realmente sorprendían. A los 40 años, el violinista comenzó a viajar por Europa y sus excentricidades se hicieron aún más grandes. Llegaba a los conciertos cubierto por un largo manto negro, en un carruaje tirado por 4 caballos, también negros, y en ocasiones demoraba para entrar en el escenario, para después de largos minutos surgir de repente y mirar fijamente al público. Los escenarios de sus presentaciones eran siempre lúgubres y con muy poca luz. En Londres, frecuentemente las personas pinchaban con palos a Paganini para ver si ese estaba hecho de carne y hueso. Muchos pagaron precios ridículamente altos para asistir a las presentaciones de aquel músico flaco y misterioso. Los comerciantes colocaban el nombre del ídolo en productos tan diversos como perfumes y calzado. Las giras incluían a las ciudades más importantes de Europa, especialmente Viena, Milán, Hamburgo, París y Londres, donde las ganancias fueron lo suficientemente jugosas como para que aquel artista se hiciera millonario. Sin duda, el italiano Niccolò Paganini fue una especie de Lady Gaga del pasado. Las presentaciones de Paganini se resumían casi siempre en composiciones propias, sonidos mágicos que arrancaban del violín. El rostro escuálido se contorsionaba, los cabellos negros y ondulados se agitaban. El arco del violín hacía movimientos inigualables por la mayoría de los músicos de la época. Algunas veces, por el simple placer de asustar, Paganini sacaba un par de tijeras y cortaba 3 cuerdas del violín, siguiendo el concierto solamente con una cuerda, la cuerda de sol. Como músico, innovó y desafió a los mediocres. Como un auténtico rebelde, innovó empleando armónicos, así como resucitando el arte olvidada de la escordatura, es decir, afinaciones múltiples, utilizadas en el violín por primera vez, arrancando sonidos inimaginables hasta entonces con aquel instrumento. Además, vestía pantalones apretados y pelo bien largo, dejaba a las mujeres locas de pasión y a los hombres locos de envidia, pero sobre todo, Paganini tocaba su instrumento de una forma que estaba a años luz de sus contemporáneos. Las leyendas relacionadas con Paganini no hacían más que aumentar, no es suficiente con divulgar que tenía un pacto con el demonio para poder tocar de aquella forma. También se especulaba que las cuerdas de su violín estaban confeccionadas con los propios cabellos del diablo. Otra historia decía que su habilidad venía de años de práctica en la prisión, condenado por el asesinato de su amante. En esta versión, las cuerdas del violín habían sido confeccionadas a partir de los intestinos de su desafortunada víctima. En 1840, Paganini cayó muy enfermo y algunos días antes de su muerte, el obispo de Niza acudió a visitarlo, pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo en que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo más de vida, pero murió y no hubo tiempo para que recibiera los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle
un entierro en un camposanto. Solo después de 5 años de la muerte de Paganini, su hijo, apelando directamente al Papa, obtuvo permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo, en las proximidades de Villa Gaiona. Esto fue Paranoia CS, donde la oscuridad es tu única compañía.